mas el Dios de toda gracia que nos llamó. Buenos días, hermanos, es un placer saludarles nuevamente en esta mañana. Vamos a continuar con nuestro estudio que iniciamos la semana pasada. El tema general de nuestra clase es viviendo juntos los unos a los otros. Y bueno, les invito a que inclinemos nuestro rostro y vamos a orar para iniciar con nuestro tema de esta mañana. Padre amado, Señor, te damos gracias por la vida, gracias por la salud, gracias, Señor, porque nos permites un día más poder abrir los ojos y afirmar nuestros pies para poder hacer nuestras actividades de este día. Señor, nos ponemos en tus manos, ponemos este tiempo, Señor, en tus manos, el cual te pedimos tu bendición, te pedimos que, Señor, tú hables a nuestras vidas, a nuestros corazones por medio de esta clase y que, Señor, tu Espíritu Santo nos dé el entendimiento y la sabiduría que necesitamos, Padre, para poder comprender tu palabra y poder extraer la enseñanza que tienes para nuestras vidas el día de hoy, Señor. Te pedimos, Padre, que este sea un tiempo en el cual podamos dar gloria y honra a tu nombre, pero también, Señor, te rogamos que sea un tiempo para bendición y edificación de nuestra vida espiritual. Te lo rogamos y te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Bien, hermanos, les decía, la semana pasada iniciamos nuestro estudio viviendo juntos los unos a los otros y el tema fue acerca de los unos a los otros y vimos que como creyentes tenemos ese deber y esa responsabilidad delante de Dios de cumplir con estos mandamientos recíprocos que Él nos da acerca de los unos a los otros en su palabra. Pero hablamos también que es algo en conjunto, algo mutuo, algo que nosotros tenemos que poner también de nuestra parte, no todo dejarlo a Dios, sino que es una responsabilidad que el Señor nos ha dado a nosotros. Incluso la semana pasada quedamos que nos íbamos a evaluar en una escala del 1 al 10 para ver qué tanto nosotros estamos cumpliendo con estos mandamientos de los unos a los otros. Yo espero que hayan hecho esa evaluación, ese autoexamen, que ustedes hayan calificado en esa escala del 1 al 10, qué tanto están cumpliendo. Espero que lo hayan hecho, ¿sí? Y bueno, aquí hay una pregunta también muy importante para poder ver qué tanto estamos cumpliendo con estos mandamientos. ¿Qué hicieron en esta semana por los demás? Por ejemplo, les llamaste a alguien para saber cómo está, saber de sus necesidades, de la situación que están pasando, ver la forma de cómo podemos ayudarles en esa situación. Y quizá algunos digan, es que no tuve tiempo, ¿no? Pero nunca debemos de estar tan ocupados como para no tener tiempo por los demás. Debemos de darnos un espacio, un tiempo para pensar también en los demás y no solamente en nosotros. Sí es importante que nosotros nos evaluemos, que estemos checando cómo vamos creciendo en nuestra vida espiritual y qué tanto estamos cumpliendo con estos mandamientos mutuos de los unos a los otros. También en la clase pasada se quedó como tarea memorizar el pasaje base de nuestra clase, que era Lucas 6:31, que nos habla acerca de la regla de oro, que dice, como queréis que los hombres hagan con vosotros, así también vosotros haced con ellos. Pero hoy vamos a ver, hermanos, en nuestra segunda lección de este estudio que tenemos, un tema muy importante, y es el amor. Incluso el título de nuestra clase es Amémonos los unos a los otros. Y sin duda alguna el tema del amor es muy importante porque el amor es el cimiento para poder vivir la vida juntos y cumplir con estos mandamientos que Dios nos da en su palabra. Realmente sin el amor de Dios que ha sido derramado, dice su escritura, en nuestros corazones, simplemente no podríamos cumplir nosotros con estos mandamientos mutuos que Dios nos da. ¿Por qué? Porque por naturaleza, hermano, nosotros no sabemos amar. Incluso por naturaleza tendemos a juzgar. Pero si nosotros solo estamos juzgando a los demás, pues nunca vamos a tener tiempo para amarlos. ¿Por qué? Porque el amor es ayudar y servir a nuestros hermanos lejos de juzgarles. Y en una ocasión una maestra de párvulos trataba de explicar
a los niños en su clase qué es el amor, pero realmente no encontraba ella la forma de cómo poder hacerles saber qué es el amor, y intrigada por lo que los niños pudieran pensar acerca de qué es el amor, pues ella les preguntó qué era el amor para ellos. Y bueno, una niña de 6 años que estaba sentada en su silla, ¿sí? Se levantó de su silla, se dirigió a la maestra, la abrazó, la besó y le dijo que eso es el amor. Entonces la maestra le dijo, bueno, sí está bien, eso es el amor, pero el amor es algo más. Y les pregunta, ¿qué es ese algo? Entonces la misma niña pues se queda pensando en su silla, cómo responder. Entonces, pasando unos segundos quizá, se levanta de su silla y se pone a ordenar las demás sillas que estaban desacomodadas, levanta los papeles que había en el piso, los echa al cesto de la basura, limpia el pizarrón y se pone a acomodar unos libros que estaban desordenados. Y entonces, una vez terminado eso, se dirige nuevamente a la maestra y le dice, maestra, amor es ayudar y servir a los demás. Y bueno, creo que esta niña no se equivocó en cuanto a su definición acerca del amor. Ella tenía razón, el amor es ayudar y servir a los demás. Y aunque, hermanos, estamos en ese deber de amarnos los unos a los otros y estamos obligados a amar a todos, estamos también llamados especialmente a amar a nuestros hermanos en Cristo. ¿Por qué? Porque somos una familia, lo veíamos hace 8 días, somos una familia en Cristo y somos responsables del cuidado y el apoyo mutuo entre los unos y los otros. Entonces el amor entre cristianos es importante, y es importante porque primero es un mandamiento directo de nuestro Señor Jesucristo. Por eso es importante el amor entre nosotros como creyentes. Y segundo, porque es un testimonio poderoso ante el mundo que habla acerca del amor que Dios ha derramado en nuestras vidas, en nuestros corazones. Por eso es que el amor debe de distinguir al cristiano del resto del mundo. El amor debe de caracterizar la vida de los creyentes. Fíjense, ahí les invito a que, si tienen su Biblia a la mano, la abran en el Evangelio según San Juan, capítulo 13, versículos 34 al 35. Y fíjense lo que es el amor. Primero, es un mandamiento directo de nuestro Señor Jesucristo, y segundo, es un testimonio poderoso al mundo de que hemos nacido de nuevo en la familia de Dios. Dice el pasaje, el versículo 34, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Entonces, como vimos en la clase pasada, el Señor Jesucristo siempre nos lleva a un nivel más arriba, ¿sí? Más elevado en cuanto al cumplimiento de los mandamientos que Dios nos da. Él dice, un mandamiento nuevo os doy. El mandamiento viejo lo encontramos en Levítico, capítulo 19, versículo 18. El mandamiento viejo dice Dios, sino que amarás a tu prójimo como a ti mismo, yo, Jehová. Antes era amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero ahora el Señor Jesucristo nos dice, como yo os he amado. Entonces Él siempre nos lleva a un nivel más elevado, ya no como tú te amas, sino ahora como yo te amo. Entonces podemos ver que Jesucristo es el modelo máximo en cuanto al amor a nuestro prójimo. Incluso Pablo, inspirado por el Espíritu Santo que Dios le había dado, nos dice cómo debemos de amarnos los unos a los otros, cómo fue que Él nos amó. Dios nos amó de tal manera que dio a su único hijo para que muriera en nosotros en la cruz del Calvario, y no es que nosotros hayamos sido dignos de este amor, no somos dignos de este amor, sino que Él nos amó por su gracia, por su misericordia, esa misericordia perdonadora
fue la que movió a Dios a amarnos de esa manera tan grande, de entregar a su único hijo para que muriera por nosotros. Incluso Pablo, ahí en el capítulo 5, versículos 6 al 8, nos lo dice. Dice, porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo, con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Entonces, el tipo de amor demostrado por Cristo es un amor que piensa en el otro, mientras que el amor del mundo es un amor, ¿sí?, condicional, es un amor egoísta, es un amor convenenciero, es un amor, incluso pudiéramos decir que hasta a veces resulta enfermizo. ¿Por qué? Porque piensa en uno mismo, piensa en sus beneficios. Y el amor de Dios no, el amor de Dios piensa en el bienestar de los demás. El amor de Dios piensa en los demás antes que en uno mismo. Y bueno, eso nos debe de llevar a poder preguntarnos realmente si nosotros estamos amando a nuestro prójimo de la manera que Dios nos amó, de la manera que nuestro Señor Jesucristo nos amó, con un amor desinteresado, con un amor sincero, con un amor incondicional. Y fíjense, incluso Pedro en su primera carta, en la primera carta de Pedro, en el capítulo 1, versículo 22, les voy a leer el pasaje, 1:22, dice Pedro, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro. Entonces, el amor que debemos de tener a nuestros hermanos es un amor genuino, sincero, desinteresado. ¿Realmente nosotros estamos amando así? ¿Cómo estamos amando a nuestro prójimo? Obviamente sabemos que nunca vamos a llegar a amar de la misma manera que Dios nos ha amado a nosotros, porque esa forma es única, es excepcional. Pero sí podemos, como hijos de Dios, amar de una forma similar a la que Dios nos amó a nosotros. La naturaleza de Dios, dice la Escritura, que es amor. Juan, en su primera carta, en el capítulo 4, versículo 8, dice que Dios es amor. Y el que no ama, dice Juan, es porque no ha conocido a Dios. O sea, si nosotros no tenemos una relación íntima y personal con Dios por medio del mérito de Cristo en la cruz del Calvario, realmente nosotros nunca vamos a llegar a amar de la manera que Él nos lo pide. Porque nuestro amor es defectuoso, nuestro amor no sirve para esa relación fraterna que Dios quiere que tengamos de los unos a los otros. Entonces, el amor realmente debe de ser ese amor que Dios ha derramado en nuestras vidas. Y el amor, hermanos, lo podemos ver como una clase de termómetro espiritual. Eso es el amor, es como un termómetro espiritual. Nos indica cómo andamos en nuestra vida espiritual, nos indica cómo estamos nosotros creciendo, de qué manera estamos creciendo. Si realmente estamos cumpliendo con lo que Dios nos dice o simplemente nos estamos engañando a nosotros mismos. ¿Sí? Entonces el amor es lo que va a medir nuestro crecimiento en nuestra vida espiritual. Por ejemplo, si alguien se cree que es un buen cristiano, que está bien con Dios, pero no ama a su hermano, no solo es mentiroso, sino que no ha nacido de nuevo y todavía está en tinieblas. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Esa persona que dice que está bien con Dios pero aborrece a su hermano es porque realmente no ha nacido de nuevo. Sigue en la oscuridad, sigue en las tinieblas. Primera de Juan 2:9 nos lo dice. Dice la Escritura, el que dice que está en la luz y aborrece a su hermano está todavía en tinieblas. O sea, en otras palabras, está todavía esclavizado del pecado. Es esclavo del pecado. ¿Por qué? Porque el amor nos hace crecer en nuestra vida espiritual. El amor nos hace perdonar. El odio no. El odio hace imposible ese crecimiento y hace imposible el perdón.
El odio incluso envenena nuestra alma, nuestro corazón y todo nuestro ser. Mas, sin embargo, el amor nos permite andar en la luz que es Cristo. El odio nos deja en la oscuridad, dice Juan en este pasaje. Entonces el que odia sigue siendo esclavo de las tinieblas, o sea, del mal, ¿sí? Si realmente queremos amar a nuestro prójimo, debemos de aprender a perdonar, no a odiar, porque dice la Escritura, el que dice que está en la luz y aborrece, o sea, aborrece quiere decir odiar, y el que odia a su hermano pues simplemente sigue en pecado, sigue en las tinieblas. Nosotros debemos de, si queremos amar a nuestro hermano, debemos de aprender a perdonarle. El amor es más que un sentimiento, es más que ese sentimiento dulce, hermoso, que a veces la gente dice sentir. No, el amor requiere un compromiso y una acción determinantes. Incluso 1 Juan 3:18 nos lo dice. 1 Juan 3:18 dice: hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Entonces, Dios dice, el amor no solamente es un sentimiento dulce y hermoso, requiere compromiso y acción. El amor de palabra solo dice, pero no actúa. El amor de verdad se demuestra, dice la palabra de Dios, con hechos. Y cuando nosotros ignoramos la necesidad de nuestro hermano, demostramos una falta del amor de Dios en nuestros corazones. Fíjense, 1 Juan 3:17 nos lo dice. 1 Juan 3:17 dice: pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? ¿Ya te das cuenta, hermano? O sea, realmente, si nosotros decimos que el amor de Dios mora en nosotros, lo debemos de demostrar con hechos, con acciones, no solamente de palabra ni de lengua, sino demostrarlo. Y aquí el amor del cual nos está hablando Juan es un amor recíproco. El amor cristiano debe de ser práctico y está basado en las acciones más que en las palabras. Ese es el amor verdadero. Incluso la expresión que nosotros encontramos en el versículo 34 de Juan 13, de que os améis, dice, es una traducción de un verbo en tiempo presente y describe una actitud y una acción continuas, constantes, de manera perdurable. Debemos de amarnos así, de manera continua, constante, perdurable. Nada tiene que afectar ese amor. Incluso Jesús no solo manda a amarnos de esa forma, sino que Él especifica esa calidad del amor que debemos demostrarnos los unos a los otros. Y Él nos lo dice en ese mismo versículo: como yo os he amado. Juan 13:34, como yo, que os amé los unos a los otros, como yo os he amado. O sea, un amor radical. Ese fue el amor de Cristo por nosotros, un amor radical. Fue un amor, ¿sí?, incondicional, sin distinción de personas, sino fue un amor puro, sincero, como lo leímos en 1 de Pedro 1:22, de corazón puro, sincero, ¿sí?, que realmente se interese por el bienestar de los demás. El amor de Dios, el amor que Cristo nos tuvo, fue un amor generoso, un amor perdurable y dispuesto a obedecer hasta la muerte. Ese es el amor con el cual nos amó nuestro Señor Jesucristo, un amor dispuesto a dar su vida por nosotros. Por eso Pablo ahí en Romanos 5:8 nos lo dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Entonces, esa es la clase de amor con el cual Dios quiere que nos amemos los unos a los otros. Y bueno, el cristiano puede demostrar su amor a su hermano de muchas formas. Y Juan aquí nos lo indica en este pasaje que estamos viendo. Y Juan señala implícitamente las posesiones de uno y las necesidades de otro. En 1 de Juan 3:17, donde dice:
Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Entonces, uno tiene bienes y el otro tiene necesidad. Y aquí Juan no completa su oración diciendo que el que tiene posesiones las comparta con el que no tiene. No, él no dice eso. Él espera que el creyente demuestre su amor a su hermano tomando él la iniciativa, compartiendo sus bienes terrenales. Pero a veces, hermanos, la realidad es otra. A veces la necesidad de amor es mucho más difícil de eliminar que la necesidad de pan. Estamos tan necesitados del amor de Dios, estamos tan urgidos del amor de Dios que a veces aún como hijos de Dios no estamos demostrando esa clase de amor, no estamos dispuestos a compartir lo que tenemos con el que no tiene. Y hermanos, cuando una persona que está siendo bendecida por Dios, que está siendo bendecida por bienes, no está dispuesta a compartir esa bendición con su prójimo, dice Juan, ha cerrado su corazón contra él. Y hermanos, eso es algo muy grave, es algo que habla de avaricia, de insensibilidad a tu prójimo, y habla de una falta de amor, no solamente al hermano, sino una falta de amor que tú tienes en tu corazón del amor de Dios. No estás demostrando ese amor de Dios. Fíjate qué dice Deuteronomio, capítulo 15, versículos 7 al 11. Deuteronomio 15, 7 al 11 nos dice la Escritura: cuando haya en medio de ti menesteroso de alguno de tus hermanos, en alguna de tus ciudades, en la tierra que Jehová tu Dios te da, no endurezcas tu corazón, ni cerrarás tu mano contra tu hermano pobre, sino abrirás a él tu mano liberalmente, y en efecto le prestarás lo que necesite. Guárdate de tener en tu corazón pensamiento perverso, diciendo: cerca está el año séptimo, el de la remisión, y mires con malos ojos a tu hermano menesteroso para no darle, porque él podrá clamar contra ti a Jehová, y se te contará por pecado. Sin falta le darás, y no serás de mezquino corazón cuando le des, porque por ello te bendecirá Jehová tu Dios en todos tus hechos y todo lo que emprendas. Porque no faltarán menesterosos en medio de la tierra. Por eso yo te mando, diciendo: abrirás tu mano a tu hermano, al pobre y al menesteroso en la tierra. Entonces, realmente el Señor nos manda que nosotros compartamos esas bendiciones que Él nos da con nuestro hermano, con nuestro prójimo, ¿sí? Y quien no comparte con su hermano necesitado está siendo egoísta y está siendo desobediente a este mandato del Señor. No tiene esa sensibilidad para con su hermano en sus necesidades, no tiene consideración por él, ¿sí? Entonces las palabras de amor que nunca se traducen en hechos carecen de valor, realmente son palabras huecas, palabras vacías, ¿sí? El amor genuino busca el bienestar de los demás. Pero quizá a lo mejor te preguntes, hermano, hermana, en esta mañana: y si me tratan mal, de todos modos también tengo que amarlos, de todos modos también tengo que ayudarlos, de todos modos también tengo que darles. Bueno, la pregunta aquí es: ¿qué haces tú cuando te tratan mal? ¿Cómo respondes a ese mal o a ese daño que te hacen los demás? Bueno, el Señor en su palabra nos dice cómo debemos de responder. Quizá a lo mejor nosotros no sabemos cómo responder, pero el Señor nos dice: aun si te tratan mal, para tú demostrar ese amor de Dios que Él ha derramado en tu corazón, Él te dice cómo debes de responder. Fíjense, vamos a leer Romanos 12, 17 al 21. Dice la palabra: no paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres.
no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer, si tuviere sed, dale de beber, pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Entonces aquí el Señor nos dice cómo debemos de responder cuando nos tratan mal. Y lo primero que Él dice en el versículo 17, dice, no paguéis a nadie mal por mal. No devuelvas el mal que te hacen. Nosotros no estamos para devolver el mal, sino para hacer bien a los demás. En el versículo 18 dice, estad en paz con todos los hombres. Busca estar en paz con todos. Trata de tener esa paz aún con los enemigos. Hermanos, si nosotros hacemos lo que Dios nos pide y actuamos como Él pide que actuemos, su palabra incluso dice que aún a nuestros enemigos los hará estar en paz con nosotros. Por eso el Señor dice, bueno, tú estás en paz con todos los hombres. En el versículo 19 dice, no os venguéis vosotros mismos. Porque, hermanos, a veces me haces y te la hago entonces. Hermanos, a veces somos muy duros para perdonar, muy duros para pasar por alto alguna ofensa. No, a veces somos tan rencorosos, tan faltos de ese amor, de ese perdón al prójimo, que nos negamos a perdonar, y lo que me haces, pues yo también te lo hago. ¿Y qué dice el Señor? No os venguéis vosotros mismos. Debemos dejar lugar a Dios, porque Él es nuestro vengador. En el versículo 20 nos dice, a tu enemigo dale de comer, y si tuviere sed, dale de beber. De esa forma debemos de responder, hermanos. Versículo 21, no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Entonces, si te tratan mal, hermano, ya sabemos cómo responder ante ello. El amor solo puede prosperar en un ambiente donde se le permite dar, porque el amor genuino es un dar constante y es un dar con sacrificio. No hay nada en esta vida que Dios ame más que el dar. El Señor nos amó tanto que nos dio a su Hijo unigénito por nuestros pecados, para que muriera por nosotros. Entonces, esa forma de dar, y dar de manera sacrificial, es la que Dios quiere que nosotros también empecemos a experimentar en nuestras vidas. Que demos y demos hasta que nos duela, hermanos. ¿Ustedes no creen que al Señor, a nuestro Dios, le dolió dar a su Hijo unigénito, a su amado Hijo, para morir por nosotros en la cruz? Pues yo creo que sí. Y esa es la forma en que Dios quiere que también nosotros amemos. Entonces, hermano, yo te invito a que esta semana tú te pongas a pensar en qué puedes hacer de nuevo para demostrar tu amor a tu hermano. Ese amor que el Señor nos dice que tengamos los unos a los otros, como Él nos ha amado. ¿Qué harás de nuevo en esta semana para demostrar tu amor a tu hermano? Piensa cómo puedes hacerle el bien a alguien de tus hermanos en la fe para demostrar realmente ese amor fraternal. No seamos de corazón mezquino con nuestros hermanos que están pasando necesidad. Seamos empáticos con ellos y ante la situación que ellos están viviendo, porque realmente no podemos voltearnos al otro lado y hacerle cuenta que no está pasando nada. Realmente en esta situación que estamos viviendo, seguramente hay mucha necesidad en varios de nuestros hermanos. Entonces, si tú tienes la forma de cómo poder apoyar a tu hermano, cómo poder ayudarle en esta situación de necesidad, ¿sí? Piensas, dile al Señor, Señor, dame sabiduría, ¿cómo puedo ayudar a mi hermano en esta situación que él está pasando? Porque solo así, hermanos, podemos demostrar ese amor de Dios y que realmente hemos nacido en Él. Entonces, hermanos, si hay alguien con el que nosotros estamos enojados, yo te propongo que esta semana también empieces a idear un plan para reconciliarte con él o con ella y poder así
restaurar esa relación y demostrar ese amor fraternal que Dios quiere que tengamos los unos a los otros y no odio. Entonces, obviamente este plan que tú diseñes para poder reconciliarte con tu hermano, con tu hermana, implica tomar en cuenta que debemos de estar dispuestos a pedir perdón y a perdonar la ofensa que nos hicieron. Entonces, por eso yo te invito a que antes de ir a buscar a tu hermano, a tu hermana con la cual tienes algún disgusto, ores a Dios y le pidas a Él sabiduría, le pidas incluso las palabras correctas para poder restaurar esta relación. Y también algo, hermanos, que debemos, y lo vimos en la clase pasada, debemos de ser humildes. Debemos ser humildes y reconocer también nuestros errores, reconocer nuestra culpa o nuestra parte de culpa en esa situación de pleito, de enojo que estamos teniendo con ese hermano. Debemos de también aceptar nosotros nuestra culpabilidad y no buscar autojustificarnos o culpar al otro nada más, no, hermanos. Y algo muy importante, debemos de ir decididos a perdonar. El perdón, hermanos, no es una emoción solamente, es una decisión que involucra nuestra voluntad y determinación para perdonar a nuestros hermanos. Entonces yo les invito a que esta semana podamos hacer eso, hermanos, y que memoricemos ahora 1 de Juan 3:16. Ese va a ser nuestro pasaje a memorizar en esta semana y dice de la siguiente manera, 1 de Juan 3:16: en esto hemos conocido el amor en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Entonces, realmente es un amor que nos lleva al extremo, a estar dispuestos a morir por los demás. Y bueno, hermanos, ya para terminar, también te pido que en esta semana tú nos hagas llegar tus comentarios acerca de cada clase, acerca del tema que estamos viendo estos domingos, que tú nos hagas llegar tus sugerencias, tus comentarios acerca de la clase, ¿sí? Que nos digas si estás memorizando el versículo, si ya te evaluaste. Y bueno, yo te voy a dar mi número, ahorita, se los voy a decir para que ahí en mi WhatsApp personal me puedan hacer llegar sus comentarios. Vamos, que Dios les bendiga, que Dios les guarde en esta semana que vamos a iniciar y vamos a despedirnos en oración. Padre, gracias por este tiempo que nos permitiste meditar en tu palabra. Gracias, Señor, porque tú eres bueno, misericordioso con nosotros y porque, Padre, podemos ver que realmente pues nos hace falta mucho, Señor, mucho para poder crecer, para poder ser semejantes cada día más a ti, Señor, para poder cumplir con estos mandamientos de los unos a los otros. Pero te pedimos que tú nos ayudes, Señor, que, Padre, tu Espíritu Santo que mora en nosotros nos lleve de la mano a poder cumplir con esos mandamientos, a poder amarnos, Señor, amarnos como tú nos has amado, Padre. Te lo rogamos y te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Mas el Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna